Vamos a conocer en este vídeo cómo el antiguo Valle de Oaxaca, históricamente ocupado durante siglos por esos pueblos de las nubes, pasó a convertirse de la noche a la mañana en un marquesado de Hernán Cortés, con la irrupción de la presencia española que transformó completamente este territorio por los siglos venideros. Partimos de una fecha 1521 que es un momento clave para la transformación de este territorio con la imposición de la nueva cultura, de la nueva religión y de la nueva lengua que trajimos con nosotros los españoles. Es un momento de conquista, un momento de evangelización y un momento de hispanización. Tres fenómenos que se daban a la par con la llegada de los españoles al territorio americano. La conquista la ordena Hernán Cortés. Inmediatamente después de la toma de México en Tenochtitlan, la antigua capital azteca, para seguir expandiendo el dominio español por todo el territorio mesoamericano. Cortés y sus emisarios fueron muy conscientes de que el pueblo mixteca y que el pueblo zapoteca, que eran los grandes señores de este territorio, se encontraban debilitados por enfrentamientos internos, agravados a su vez por la propia enfermedad que habían traído los españoles, la viruela, que estaba causando estragos entre la población indígena. Sabiendo además que ambos querían acabar con un enemigo común, el imperio mexica, que ya se habían encargado de derrotar los españoles, fue rápido el establecimiento de un número de alianzas que por vía de la diplomacia consiguió fijar el dominio español en el territorio de Oaxaca. Consiguió rendir a las antiguas culturas, aceptar el sometimiento del imperio español, de la corona de Carlos V y de la religión católica, a cambio de mantener su vida y ciertos privilegios dentro de la nueva sociedad. Sin embargo, no todas las culturas se rinden de la misma manera y dentro de la gran diversidad de pueblos que habitaban en Oaxaca, algunos, los alejados en los más remotos enclaves de la sierra, sí que ofrecieron una mayor resistencia, pero verdaderamente fue algo puntual y la conquista de Oaxaca de algún modo se llevó a cabo por vía diplomática y bastante pacífica. La imposición del imperio español y de la religión católica en el territorio se llevó a cabo a través del asentamiento de nuevas ciudades, donde se obligaba a vivir de nueva manera a los indígenas, a la población nativa, y también a través del establecimiento de conventos. Estos conventos eran verdaderos símbolos de la religión católica, por tanto tenían que expresar su robustez, su fortaleza y su potencia artística frente a las religiones prehispánicas de este mismo lugar. Religiones que habían construido grandes santuarios, grandes pirámides, grandes áreas ceremoniales con las que la arquitectura católica tuvo que competir en monumentalidad, en riqueza y en esplendor. Entonces, los primeros conventos que vamos a observar, aquellos que se construyen para llevar a cabo esa evangelización de la población y esa hispanización, son obras verdaderamente interesantes a nivel artístico. Todos ellos pertenecen a la Orden de Santo Domingo, ya que fueron los dominicos los que se encargaron de evangelizar esta región, y tenemos casos como este convento de Santo Domingo de Yanguitlán, por situar uno de los que se encuentran en la Sierra Mixteca, que verdaderamente transmite con su colosal escala y tamaño todo el poderío de la religión católica. Son monumentos especialmente amplios y robustos, fuertes, porque precisamente esa idea de fortaleza venía muy bien al papel simbólico que también debían jugar estas construcciones. Son edificios monumentales, colosales, con portadas platerescas, cubiertas góticas y todo un entramado artístico propio del mundo hispánico de este momento, en el que todavía pervive el gótico final, el gótico de época de los Reyes Católicos, con las nuevas soluciones renacentistas que se habían importado desde Italia. Cierto es que además en Oaxaca, de algún modo particular, como en otras regiones de América, pervive con mucho éxito la arquitectura de tipo medieval, quizá probablemente por que resultaba mucho más fuerte a nivel tectónico frente a los
importantes y continuos movimientos sísmicos que asolaban la región. Nos vamos a detener en otro detalle que nos permita conocer de un poco mejor cómo se llevaba a cabo esa evangelización y esa occidentalización de la población. Nos encontramos ante el convento de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, también en la Sierra de la Mixteca Alta oaxaqueña, y nos observamos cómo el convento se encuentra rodeado de una gran plaza de unos 150 por 100 metros, amurallada, que era un perímetro con unos usos especiales que no existían en Europa y que son propios de este contexto de la evangelización en Hispanoamérica. Llamamos a esta plaza un atrio, es el nombre que recibían estos espacios. Y allí vemos cómo es un área muy despejada en el que se llevarían a cabo las distintas labores para la evangelización de los indígenas. Procesiones, sermones, catequesis y multitud de labores. En la iglesia celebraban la Eucaristía los cristianos y sobre todo los miembros de la Orden de Santo Domingo. Pero verdaderamente la población indígena seguía celebrando sus cultos al exterior, al aire libre, como venían haciendo desde época prehispánica en sus religiones y en sus cultos originarios. Por eso los dominicos supieron mantener transitoriamente esta realidad y crearon unos espacios adaptados a realizar cultos católicos al aire libre, como son estos atrios y sobre todo las grandes capillas que los presiden. Aquí vemos que junto a la iglesia conventual, que es bastante grande, pero aquí nos parece pequeña, encontramos un aún más grande entramado arquitectónico que es lo que conforma la llamada capilla de indios. En esta peculiar construcción, que ahora veremos con algo más de detalle, se realizaban las Eucaristías, allí se encontraba el altar, se celebraba la Eucaristía para que asistieran allí todos los indígenas congregados en este amplio atrio, de manera que se podían realizar misas masivas para la evangelización, que también debía ser de algún modo masiva. Este tipo de necesidad nunca existió en Europa, por eso nunca hubo de idearse allí una estructura capaz de resolver esta función. En este caso, pues se ideó una capilla de indios muy original dentro de las muchas tipologías que existen para este tipo de edificación, y se recurre en este caso a una gran bóveda estrellada con nervaduras góticas que se abre con amplios contrafuertes que permiten sostenerla de manera más firme ante los terremotos, revestidos a su vez estos contrafuertes y estos pilares de apoyo del lenguaje propio del clasicismo. De alguna manera siempre estamos en un contexto de mezclas de estilos, de religiones, de recursos que daban una respuesta propia a una realidad verdaderamente única e irrepetible que se estaba dando en este territorio. En esta última imagen os permito ver de nuevo quizá un poco mejor la escala de estas construcciones y cómo el indígena podría asistir a misa en este espacio tan particular. Pero no solo con los conventos se introdujo la nueva sociedad, la nueva lengua y la nueva religión. Fue fundamental, como hemos señalado, el asentamiento de nuevas ciudades. Y entre todas estas era fundamental establecer una nueva capital para este territorio. Los españoles fundan una nueva población donde, bueno, ya había una pequeña población bastante irregular, pero que en 1526 decide transformarse de manera radical en una nueva ciudad que inicialmente fue llamada Villa de Antequera de Oaxaca, que pocos años después ya recibe el título de ciudad como Muy Noble y Leal Ciudad de Antequera. Todo ello a cargo de Carlos V, que elige esta denominación para el territorio. Verdaderamente sigue siendo un misterio y es algo que nos preguntamos muchos malagueños por qué esta denominación que nos emparenta, que nos une a ambas orillas del Atlántico. Verdaderamente fue un uso muy común transportar nombres de poblaciones españolas a América, pero en este caso concreto no se sabe muy bien el motivo. Probablemente se deba a que los paisajes de esta región oaxaqueña
guardan bastante similitud con los paisajes y la orografía de la Vega Antequerana. Yo que conozco a ambos doy fe de ello, pero verdaderamente no es un hecho completamente contrastado. Respecto a la denominación popular de la ciudad, que al nombre de Antequera históricamente ha añadido el apelativo de La Verde Antequera, viene a hacer relación al color verdoso que adquiere su cantera, la piedra con la que están construidos muchos de sus edificios y sus calles, particularmente en época de lluvia, pero siempre, ¿no? Y que da un color muy característico y muy único y muy especial a la ciudad. Durante toda la época virreinal, los siglos XVI, XVII y XVIII, la ciudad fue creciendo. Y fue creciendo según el nuevo trazado que se había diseñado ya en el momento de esta nueva fundación, que era el trazado propio de todas las ciudades hispanoamericanas fundadas en este contexto. Una gran cuadrícula, un gran tablero de ajedrez formado por distintas cuadras perpendiculares en sus calles, pero que tiene como corazón una nueva plaza, una plaza mayor, donde se reúnen las principales construcciones que son sedes de todos los poderes de la ciudad. Tanto el religioso, allí se encuentra la catedral, como el político. Allí se encuentra el Palacio de Gobierno, el antiguo ayuntamiento. Podemos seguir recorriendo sus calles y descubrir una enorme variedad de rica arquitectura. Mucha de ella, afortunadamente, aún se conserva desde la época colonial. Son edificios bajos, de escasa altura, debido a la actividad sísmica de la región, que así lo prefiere, y muchas veces caracterizados por el colorido propio de la arquitectura que llamamos colonial, pero que concretamente en el caso de la antigua ciudad de Antequera, de la hoy ciudad de Oaxaca, se complementa con esos grandes palacios de cantera verde, de piedra verdosa propia de la región. Uno de ellos es esta casa de Hernán Cortés, como se conoce popularmente este palacio, pero que verdaderamente es un palacio del siglo XVII y XVIII en el que nunca habitó el conquistador extremeño del siglo XVI. Afortunadamente el edificio conserva toda su impronta y ha sido transformado en Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, precisamente por Francisco Toledo, uno de los excelentes pintores que nos presenta el Museo Rally en la exposición que encabeza esta conferencia. La alusión a Hernán Cortés viene muy justificada en la ciudad, ya que, como hemos señalado, el Valle de Oaxaca pertenecía al marquesado de Hernán Cortés, o más bien, era el que daba nombre a un gran marquesado regalado a Hernán Cortés por Carlos V en pago a los grandes servicios prestado a la corona con la conquista de México, de Tenochtitlan, del Imperio Azteca y del resto de culturas mesoamericanas, y que verdaderamente era un marquesado que incluía muchas provincias, muchos territorios a lo largo del virreinato. El Valle de Oaxaca le dio nombre, pero verdaderamente nunca llegó a acoger la sede, el asiento del marquesado, ni tampoco el palacio de Hernán Cortés, que prefirió residir en Cuernavaca, mucho más cerca de la capital, de la Ciudad de México. Por tanto, no es el momento de mayor florecimiento, el momento del marquesado de Cortés, el siglo XVI, sino que vendrá 2 siglos después, durante un siglo XVII en el que la ciudad no deja de crecer y pasa de ser una pequeña ciudad agrícola a una ciudad con cada vez mayor importancia comercial y productiva. El siglo XVIII es el momento de esplendor. A cierta actividad minera, que verdaderamente nunca fue especialmente rica en Oaxaca, se suman otras actividades comerciales que permiten un florecimiento económico con el que se reconstruye la ciudad en estilo plenamente barroco. Sus iglesias, sus palacios y los edificios más representativos de época colonial en Oaxaca a día de hoy pertenecen a este siglo XVIII, ya que los del siglo XVII y XVI en muchos casos habían sido arruinados por los distintos terremotos que habían asolado la ciudad.
Por eso las grandes fachadas de las grandes iglesias oaxaqueñas son, en casi todos los casos, obras barrocas de esta centuria. En pantalla tenéis algunos casos muy destacados, como el de la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad, la propia Catedral de la Asunción o la del Convento de Santo Domingo. Todo ello se consiguió gracias a los fondos del comercio y particularmente a la producción y comercialización, exportación de un producto típicamente local que era la grana cochinilla. La grana cochinilla es un tipo de insecto, una cochinilla que crece en el nopal, en las chumberas, que se podía cultivar y que a través de un complejo procesado se transformaba en un pigmento, en un tinte, que servía tanto para teñir la ropa de los más altos dignatarios europeos como para pintar las más preciosas pinturas en Europa. Por tanto, fue una gran fuente de riqueza, uno de los productos que más se exportaron desde el virreinato de la Nueva España a la España peninsular y a toda Europa. Testimonio de todo este pasado vegetal ligado a la producción de esta cochinilla y al cultivo de cactus, pues puede ser el gran jardín que a día de hoy repuebla el convento de Santo Domingo en sus antiguos huertos. Pero nos vamos a fijar dentro del contexto colonial en el interior de la edificación. Un templo espléndido, un templo esplendoroso que muestra todo el poder de la religión católica y todo el poder de la corona española en esta sociedad cada vez más occidental, pero que nunca dejó de ser de algún modo mestiza. Muchos artesanos mestizos y de origen indígena aplicaron sus conocimientos en el trabajo del oro, que tan rico fue para las culturas mixtecas, en la construcción de este santuario, que verdaderamente se puede concebir como una gran obra de orfebrería a gran escala, ya que hay pocos espacios de sus muros, de sus paredes, de sus arcos y de sus bóvedas que se encuentren sin decoración de relieve completamente revestida de pan de oro. Pese a que durante el siglo XIX fue desamortizado y sufrió bastantes daños, pues afortunadamente una buena restauración ha conseguido que a día de hoy vuelva a refulgir como lo hizo durante siglos. Vemos cómo estamos en un mundo de gran simbolismo, de gran riqueza, de gran profusión de imágenes, pero en el que de alguna manera particular vemos florecer de algún modo pues todo ese universo de simbología vegetal en plantas, en flores, en frutos, que ya desde la época prehispánica y también durante la época virreinal va a estar latente en el arte oaxaqueño y que sigue viviendo aún hoy en sus artes más contemporáneas. Las iglesias de esta centuria de Oaxaca así nos lo dicen. Ese mundo de imágenes, de decoración exuberante, de una riqueza cultural y de una creatividad que nunca acaba. Por eso pasen los siglos, se sucedan las civilizaciones que ocupen el valle de Oaxaca y llegando a la contemporaneidad, el arte nunca ha dejado de crecer en estos territorios que uno tras otros han sido floreciendo y han ido nutriendo este espacio de arte y de las más bellas creaciones de nuestra cultura. Hasta aquí todo. Muchísimas gracias.